Hola, buenas noches. Pues otra vez tenemos el honor de contar con el doctor Marco Montel, que es infectólogo, es médico internista con una especialidad en infectología. Y pues bueno, se ha hablado mucho de COVID y muchas comorbilidades, ¿no? Que ya hemos visto, diabetes, hipertensión, etcétera, que son per se factores de riesgo, pero pues hay enfermedades que per se generan inmunosupresión, ¿no? Entonces, un poco sería saber si hay alguna diferencia, cómo están clasificados, cómo se abordarán los pacientes con COVID y VIH. Esta pequeña cápsula no está dirigida a hospitales de tercer nivel que van a contar con un infectólogo, sino que más bien está dirigida a personal de la salud de un primero o segundo nivel, que no necesariamente va a contar con infectología y pues bueno, si ocurre lo que ha ocurrido en otros países, que tercer nivel se ve sobrepasado, pues se llegará a tener pacientes con estas comorbilidades en primer y segundo nivel, ¿no? Entonces, doctor, hablando de COVID y VIH, ¿los pacientes se tienen que abordar diferentes? ¿Se clasifican de alguna manera en especial? Hola, pues específicamente en el tema de este binomio COVID y VIH no hay mucha información todavía a nivel mundial. Realmente no se sabe si a los pacientes con VIH y COVID les va peor que a la población general o no. Tampoco hay muchos datos de si en realidad tienen más riesgo que la población general. Incluso hay algunas sospechas con base en algunas observaciones, como en España, de que no se están enfermando tanto de COVID como esperaría, ¿no? Que uno espera que cuando hay inmunosupresión es un factor de riesgo claro para COVID. Sí se ha visto, por ejemplo, con post-trasplantados, con personas con cáncer y quimioterapia, que sí les va peor, pero dentro de lo que se está observando, que todavía no está bien recopilado o escrito, pareciera que a los pacientes con VIH no pareciera irles peor. Incluso hay hipótesis que quizás alguna de las partes de la inmunodeficiencia del VIH pudiera ayudar a que no les vaya tan mal. Sabemos que en COVID, pues una parte es la citopatogenia del virus y otra parte, en cuanto al daño al organismo, es también la respuesta inmunológica del hospedero o del ser humano, del organismo, que también cuando reacciona además, pues causa parte importante de las lesiones que vemos tanto en pulmón como a nivel multiorgánico. Pues hay una hipótesis de que quizás la inmunodeficiencia del VIH pudiera disminuir esa respuesta inmunológica y por lo tanto el daño, pero bueno, estamos a la espera de más datos al respecto. Pero definitivamente todo paciente con neumonía, parte del interrogatorio inicial debe ir encaminado a descartar alguna inmunodeficiencia. Sabemos que pues para COVID hay como ciertos factores de riesgo bien identificados, el ser hombre, obesidad, diabéticos e hipertensos descontrolados, tercera edad, pero sobre todo cuando tengamos pacientes jóvenes, pues hay que preguntar factores de riesgo para VIH, porque VIH sí es un factor de riesgo bien definido para algunos tipos de neumonía, para neumonía de la comunidad, para neumocistosis, que neumocistosis podría ser un diferencial importante con neumonía por COVID y la presentación clínica puede ser similar y muchos pacientes con VIH debutan con neumocistosis. De hecho, es una de las enfermedades oportunistas con las que suelen debutar pacientes con VIH. Todo paciente con neumonía, pero específicamente si hay factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo en cuanto al tipo de vida sexual que lleven, pues hay que sospechar VIH en el caso de aquellos que no estén diagnosticados, ¿no? Sabemos que hay mucha gente con VIH no diagnosticada, que probablemente doble el número a las personas diagnosticadas. Entonces puede llegar a suceder, igual se van a estar recibiendo en segundo nivel
como siempre, este tipo de pacientes que van a estar debutando con VIH sin un diagnóstico y debutando con neumonía. Entonces, todo paciente con neumonía de cajón, en el interrogatorio sería muy importante conocer factores de riesgo para VIH y buscar VIH. Ese es en el caso de los no diagnosticados. En el caso de los que ya tengan un diagnóstico, pues va a ser muy importante interrogar sobre todo niveles de CD4, que ese es un factor muy importante para algunos tipos de neumonía, particularmente neumocistosis abajo de 200 CD4 es cuando hay más riesgo, y sobre todo si no se está dando una profilaxis con trimethoprim sulfametoxazol, que todo paciente con menos de 200 CD4 debe recibir esta profilaxis para neumocistosis. Y la presentación es muy parecida con fiebre, tos no productiva, disnea progresiva, y al ser ambos de afectación intersticial predominantemente, suelen no haber estertores a la auscultación en tórax, y hay como una discordancia entre desaturación abajo de 90% y ausencia de estertores. Tos seca, fiebre, sin estertores. Aquí sería como un diagnóstico diferencial importante, la posibilidad de neumocistosis en pacientes con menos de 200 CD4. ¿No? En mayores de 200 CD4, sí VIH es factor de riesgo para neumonía comunitaria por las bacterias comunes que causan esta patología, pero sí la clínica ahí cambia un poquito. Habitualmente es tos productiva, ahí se integra un síndrome de consolidación a la auscultación, hay estertores subcrepitantes. Entonces ahí por clínica, al tener este tipo de datos que nos orientan a una neumonía típica, pues nos debería hacer sospechar en otro tipo de patógenos, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante en VIH hacer como este corte. Abajo de 200 CD4 sí se podría confundir más con COVID, sobre todo neumocistis. Arriba de 200, sobre todo en esta época de pandemia, si un paciente llega con esos datos, habría que pensar en la posibilidad de COVID, ¿no? Con fiebre, tos seca, disnea, ausencia de crépitos a la auscultación. Y pues interrogar en la parte de COVID es importante interrogar si hay contacto con alguien sospechoso o confirmado, que sabemos que conforme avance la epidemia, pues cada vez va a ser más difícil identificar como este antecedente epidemiológico, ¿no? En algún momento va a haber más pacientes sin antecedente de un contacto claro con alguien sospechoso o confirmado. Ok, entonces podríamos concluir que en realidad se sospecha, o sea, es un diagnóstico diferencial, la neumocistosis, forma parte o sea, pensar COVID y VIH no necesariamente le tiene que ir o tiene que tener peor pronóstico el paciente, y el tratamiento va a ser estándar, ¿no? En relación a otras, o sea, un paciente que no sea seropositivo, ¿no? Entonces, más bien sería poner atención en diagnósticos diferenciales, más que la modificación del esquema de tratamiento. ¿Estoy resumiendo bien? Sí, sí, idealmente que muchos hospitales de segundo nivel cuentan con tomografía, idealmente en estos pacientes que tienen criterio de ingresar por hipoxemia, pues deben de contar con una tomografía. Y si hay ciertos datos, ya desde una radiografía, hay ciertos datos que pueden diferenciar entre COVID y neumocistis, y sobre todo a nivel tomográfico, pues hay datos más específicos que pueden diferenciar COVID de neumocistosis, aunque también hay algunas que se parecen, pero pues idealmente sí contar con tomografía y con base en eso decidir el tratamiento. Si hay duda entre si es una cosa o la otra, pues es un paciente que debería ser manejado para las dos entidades, ¿no? Neumocistis se maneja con trimethoprim sulfametoxazol más esteroides, trimethoprim por la vena a dosis altas, y pues realmente para COVID no, sabemos que no hay actualmente un tratamiento aprobado o con eficacia bien demostrada contra COVID, ¿no? Y ahí dependerá mucho de los protocolos que tenga cada hospital. Sabemos que en la actualidad los tratamientos para COVID-19, todos los que hay que parecen funcionar, pero
que hay datos controversiales en la literatura, pues deben ser establecidos idealmente con protocolos de estudio, con estudios clínicos en los diferentes lugares en los que se atienda COVID, como para ir teniendo más datos de qué tanto hacen una diferencia o no en la evolución de estos pacientes. Ok, pues le agradecemos mucho, doctor. Aquí está su correo, casabichos@yahoo.com, por cualquier cosa, que sé que en una fase 3, pues no todos tendrán la oportunidad de contar con un infectólogo para poder hacer frente a esto, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y pues nos vemos en la siguiente capsulita. Gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación.